Buen día, chicos y chicas. Esta semana vamos a comenzar un tema nuevo que es el de los recursos energéticos, que es un tema que vamos a ir trabajando seguramente durante todo el mes de noviembre. Los recursos energéticos son uno de los bienes más importantes de un Estado. La valoración social de estos bienes es establecida por la gran demanda mundial. La Argentina cuenta con recursos energéticos como los hidrocarburos, que son considerados estratégicos ya que contribuyen al desarrollo económico del país. La explotación del petróleo en la Argentina ha tenido relación con el desarrollo de la economía nacional y con el poblamiento de las zonas más alejadas de los centros urbanos. La historia de la explotación comenzó el 13 de diciembre de 1907. Los estudios geológicos de exploración de este hidrocarburo en el territorio argentino habían comenzado 5 años antes. El propósito del gobierno en ese momento era poder reemplazar el carbón mineral que se importaba de Gran Bretaña y representaba el 95% de la energía. El descubrimiento del petróleo significaba contar con una nueva fuente energética propia y más barata. Posteriormente, el gobierno nacional, encabezado por José Figueroa Alcorta, emitió un decreto donde se tomaba posesión del yacimiento. De esta manera, en 1911 se creó la Dirección General de Explotación del Petróleo de Comodoro Rivadavia y en 1922 la Dirección Nacional de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, EIPF, cuyo logo pueden ver acá. Este fue el logo de la empresa durante buena parte del siglo XX, cuyo primer director fue el coronel Enrique Mosconi. Del mismo modo, con el modelo argentino como referencia, otros países de la región comenzaron a crear organismos estatales, como la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland, ANCAP, en Uruguay, creada en 1931, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, YPFB, en 1936, Petróleos Mexicanos, Pemex, en 1938, o Petrobras de Brasil en 1953. En la Argentina, entre los años 1932 y 1943, YPF inició una gran expansión que incluyó la construcción de las refinerías de San Lorenzo, Santa Fe, que podemos ver acá en esta imagen, Mendoza y Salta, el laboratorio de Florencio Varela, que en la década de 1990 fue cerrado por la empresa, por la YPF privatizada, pero el edificio todavía hoy se conserva y es la Universidad Nacional Arturo Jaureche, en el municipio de Florencio Varela, y como homenaje todavía conservan el viejo cartel que dice Laboratorio de Investigaciones YPF. La sede central de Diagonal Norte, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y una red de estaciones de servicio en todo el país en asociación con el Automóvil Club Argentino, ACA. A lo largo del tiempo, los diferentes gobiernos, militares y democráticos, sostuvieron una misma postura política frente a la explotación del petróleo, el monopolio estatal de las reservas petroleras. El Estado, a través de YPF, fue responsable por el desarrollo de casi todas las actividades productivas y el descubrimiento del 90% de las reservas de hidrocarburos. Sin embargo, no todos los gobiernos coincidieron en relación a la participación de capitales extranjeros en las perforaciones. Por su parte, la producción de gas fue encarada por YPF hasta 1946, cuando se creó la empresa Gas del Estado. Hasta entonces, esta empresa tenía a su cargo, YPF tenía a su cargo el transporte y la distribución del gas natural. Por otro lado, además de ser una empresa petrolera, YPF impulsó el proceso de poblamiento, así como el desarrollo local y regional, especialmente en la Patagonia y en el noroeste argentino. A continuación vamos a hacer una breve pausa para repasar algunas medidas básicas de prevención contra la COVID-19. Permanezcan en sus casas en la medida de lo posible y no concurran a aglomeraciones ni reuniones sociales en espacios cerrados. Cuando salgan, usen barbijo o tapabocas casero cubriendo por completo la boca, la nariz y el mentón. Lávense las manos lo más a menudo posible con agua y jabón. Cúbranse con el pie del codo al toser o estornudar y eviten en todo momento tocarse la cara. Eviten saludar con besos, abrazos o dando la mano. Saluden con el codo. No compartan el mate, cigarrillos, cubiertos, vasos o botellas. Mantengan una distancia de al menos 2 metros con otras personas en la vía pública. Ventilen los ambientes de sus casas al menos por 5 minutos cada hora. Limpien los objetos y superficies que toquen con frecuencia.
Recuerden sus contactos estrechos de las últimas 48 horas. En caso de que ustedes, ellos o ellas den positivo para la COVID-19, deberán aislarse. A partir de la crisis de 1930, el Estado Nacional inició un rumbo económico orientado a aplicar medidas intervencionistas, es decir, asumió un rol planificador y ejecutor de la economía y tuvo a su cargo una serie de empresas públicas. Una de las medidas adoptadas por el Estado para fomentar el desarrollo de la industria nacional ante el proteccionismo económico de las grandes potencias fue alentar el traslado de ingresos del sector agrícola a la industria. En este proceso YPF fue un factor fundamental, ya que era necesario reemplazar las manufacturas importadas por producción local. De esta manera, la explotación de la fuente de energía se realizaba en el país. Este modelo económico fue conocido como industrialización por sustitución de importaciones, o ISI, y para llevarlo a cabo se adoptó el modelo fordista de producción industrial. Además, este modelo productivo estuvo acompañado de un Estado que contribuía económica y socialmente al Estado benefactor. En este sentido, el desarrollo de YPF como empresa pública ha sido muy importante. En lo económico, la explotación de los hidrocarburos en el país permitió proveer al mercado interno de los insumos básicos para poner en marcha las industrias y alentar la inversión de capitales en este sector. En el orden político se instituyó un modelo de redistribución de la riqueza. De esta manera, el Estado, a través de YPF, pasó a ser clave en tres aspectos: la producción, el territorio y el trabajo. Respecto de la producción, aportó el recurso energético necesario para el desarrollo de la industria. En relación al territorio, impulsó el poblamiento de muchas áreas del país. La construcción de polos petroleros consolidó una nueva actividad regional a través de la generación de nuevas poblaciones, actividades comerciales y servicios sociales y culturales. Además, el Estado logró implementar mecanismos de distribución de las regalías que contribuyeron al desarrollo de cada una de las regiones. En el caso de Cutralcó y Plaza Huíncul, cuyos orígenes se deben a la explotación del petróleo, la empresa ejerció dominio sobre la producción, además de tener propiedad territorial. De esta manera se constituyó como una suerte de gobierno local. En cuanto al trabajo, el Estado, como empleador de miles de trabajadores, aplicó mejoras laborales dirigidas a conformar el mercado interno que la Argentina necesitaba para colocar sus productos. La incorporación de empleados a las empresas estatales mejoró la situación de los asalariados, que se volcaron al consumo masivo de bienes. Como dije varias veces, el uso del barbijo es esencial para reducir los contagios de personas infectadas de COVID-19 a personas sanas. Esta imagen que elaboró la Secretaría de Salud de la Municipalidad lo ilustra muy bien. Si una persona infectada interactúa con una persona sana y ninguno de los dos usa barbijo, las posibilidades de contagio son del 90%. Si una persona infectada interactúa con una persona sana y la persona sana usa barbijo, las posibilidades se reducen al 30%. Si una persona infectada con barbijo interactúa con una persona sana sin barbijo, las posibilidades de contagio descienden al 5%. Si una persona infectada interactúa con una persona sana y ambos usan barbijo, las posibilidades de contagio son de apenas 1,5%. Y si una persona infectada interactúa con una persona sana, ambos usan barbijo y se mantienen a 2 metros de distancia en espacios abiertos, las posibilidades de contagio son nulas, del 0%. Para elegir o confeccionar un barbijo se debe tener en cuenta que cumpla con las siguientes condiciones: que se ajuste bien pero cómodamente contra el puente nasal y el costado de la cara, que esté asegurado con lazos o elásticos para las orejas, que tenga varias capas de tela, al menos 2, que permita la respiración sin restricciones, que se pueda lavar y secar a máquina sin arruinarse o perder su forma. Al momento de usarlo es necesario seguir las siguientes recomendaciones. Antes de ponérselo, lávense las manos con agua y jabón o con un desinfectante a base de alcohol. Cúbranse la boca y la nariz con el barbijo y asegúrense de que no haya espacios entre la cara y el barbijo. Mientras esté puesto, no lo toquen. En caso de hacerlo, lávense las manos lo antes posible. Si el barbijo está húmedo o visiblemente sucio, usen otro. El lavado a manos o en lavarropas es suficiente para limpiarlo adecuadamente y volver a usarlo una vez seco. Al sacarse el barbijo, háganlo por detrás y sin tocar la parte delantera. En lo posible, colóquenlo en un recipiente cerrado. ¿Por qué debemos usar jabón? Porque las moléculas de jabón están formadas por una cabeza que se adhiere al agua y una cola que se adhiere a la grasa y evita el agua.
El virus de la COVID-19 está cubierto por una membrana de lípidos que lo ayudan a infectar las células. Al lavarnos las manos, el agua actúa por arrastre, eliminando los virus de la superficie y el jabón los inactiva. Así, el virus queda destruido en pequeñas burbujas que se eliminan con el agua. ¿Cuándo es necesario testearse para la COVID-19? Cuando cumplan con la definición de caso sospechoso. Para ser considerada caso sospechoso, una persona debe tener 2 o más de estos síntomas: fiebre de 37,5 grados centígrados o más, tos, dolor de garganta, dificultad respiratoria, falta repentina de olfato o gusto, cefalea, o sea, dolor de cabeza muy intenso, diarrea o vómitos. O bien, si la persona tiene uno solo de esos síntomas y además es personal de salud, trabaja o vive en instituciones como penitenciarías, hospitales neuropsiquiátricos, hogares de menores o residencias de personas mayores, pertenece a las fuerzas de seguridad o fuerzas armadas, vive en un barrio popular o una comunidad originaria, o es contacto estrecho de una persona con diagnóstico positivo de COVID-19. ¿Cómo saber si son contactos estrechos? Se considera contacto estrecho a toda persona que conviva con alguien con COVID-19, comparta dormitorio, baño o cocina con esa persona, haya estado más de 15 minutos a menos de 2 metros desde 48 horas antes de que empezara a presentar síntomas. Aquellas personas que convivan y tengan algún síntoma no se les realiza el hisopado, sino que se las considera positivas por nexo epidemiológico. En cambio, si son contactos estrechos pero no conviven, deben hacerse el test si tienen al menos un síntoma. Aquellas personas que son contacto estrecho pero no tienen síntomas deben aislarse durante al menos 14 días. La única forma de saber si una persona está infectada por la COVID-19 y con riesgo de contagiar es a través de un test llamado PCR, reacción en cadena de polimerasa, que detecta el virus en la muestra respiratoria del paciente, que se obtiene mediante un hisopado. Existen otros tipos de test que detectan anticuerpos, sin embargo no se utilizan para hacer diagnóstico de la enfermedad activa, sino para ver qué porcentaje de personas estuvo expuesta a la enfermedad. En el caso de que una persona tenga la infección por coronavirus, estos test lo detectan recién 3 semanas después de la infección. Cuídense mucho, nos vemos en la próxima clase.